Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del live de Clínica Universidad de los Andes. Antes de comenzar, me gustaría referirme a la compleja situación sanitaria que estamos viviendo actualmente. Así que los invito a todos a cuidarnos y a seguir todas las medidas de prevención para seguir aumentando los contagios. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de acompañar a los adolescentes en su desarrollo. Y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día la doctora Cecilia Goiti. La doctora Goiti es ginecóloga infanto-juvenil de la clínica y es médico cirujano por la Universidad de los Andes y especialista en obstetricia y ginecología por la misma casa de estudios. Además es especialista en ginecología pediátrica y de la adolescencia por la Universidad de Chile y miembro de la Sociedad de Ginecología Infantil y Adolescente. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a ti. Doctora, comencemos. ¿Desde qué edad se manifiesta ser adolescente y cuáles son los signos más característicos de esta etapa de la vida? Mira, la verdad es que marcar el inicio de la adolescencia es como bastante claro para todo el mundo. Nosotros hablamos que nosotros iniciamos la adolescencia cuando inician los cambios puberales en los niños, en el fondo cuando se inicia la transición a adulto. Si uno quiere definir adolescencia a grandes términos, adolescencia es eso, es la transición desde que yo soy un niño hasta que yo soy un adulto. Y el problema de esa definición es que si bien el inicio es muy claro, porque en el fondo los cambios y los desarrollos de características sexuales son muy evidentes, el término no es tan claro, porque en el fondo yo soy adulto, en el fondo mi adolescente deja de ser adolescente cuando adquiere la independencia económica y social. Entonces eso es muy variable como sociedad a sociedad, según estrategias de crianza, según qué hacen después. Podríamos hablar a lo mejor de que alguien que empieza a trabajar a los 21 años ya a esa edad está desempeñándose como un adulto, pero alguien que decide estudiar una carrera y sale a los 27 años, él no adquiere todavía independencia. Claro. Entonces es un periodo como bastante extenso finalmente. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, si lo quiere redondear así, dice que hasta los 10 a los 19. Perfecto. Pero es algo que es bastante variable al final. Exactamente. Y bueno, la adolescencia también es una etapa de profundos cambios, ¿ciertos? Que son biológicos, psicológicos y también sociales. ¿Por qué considera que es importante acompañarlos en toda esta etapa? Pasa que en el fondo en la adolescencia el niño forja cómo va a ser él como adulto. Entonces estamos hablando de que él tiene que, todo lo que él va a hacer como adulto lo aprende a medida que va desarrollándose el transcurso de la adolescencia. Los cambios son paulatinos, claramente uno no tiene un niño y el día siguiente tiene un adolescente casi adulto. Claro. Y cuando uno está en la casa uno lo ve con sus propios adolescentes, que uno se da cuenta que de repente empiezan a cuestionarse las cosas, de repente empiezan a desarrollar un poco mejor el pensamiento abstracto, empiezan a hacer sus propios fundamentos, y una de las cosas que caracteriza mucho la adolescencia por eso mismo es que así como los niños son como su máxima adoración los papás, y todos ven a los cabros chicos que te dicen como tú eres lo más lindo del mundo, en la adolescencia uno deja de ser lo más lindo del mundo. Y es porque el adolescente en el fondo empieza a buscar en sus pares imágenes que son mucho más, lo representan a él mucho más como persona. Entonces es súper importante que cuando uno está acompañando al adolescente, uno, si bien como papá sigue siendo imagen, uno también tiene que ir moldeando las características del grupo que lo rodea, porque eso también lo va a ayudar a él a forjar opiniones, se van a dejar influenciar, uno tiene que indagar, no sé, por ejemplo, cosas como consumo de drogas de los amigos, las costumbres familiares de los amigos, todo eso también va a influir en el desarrollo de mi adolescente. De repente yo puedo decir, yo tengo una casa súper protegida, somos todos súper conservadores, nadie toma alcohol, nadie fuma, nadie nada, ¿por qué mi cabro fuma? Y claro, y en el fondo él perfectamente se puede haber enfrentado a este momento de la adolescencia en desarrollarse con gente que sí tenía esas costumbres y él en el fondo las condiciona y él las considera buenas finalmente. Entonces como que va picoteando para formar su propia identidad como persona. Qué interesante lo que comenta, y con respecto también a las conductas o hábitos que quizás debiésemos estar más alertas, como los papás, hablando de los papás. La adolescencia, el adolescente tiene una característica súper entretenida. El adolescente, por definición, él se siente inmortal. Entonces, y él no le teme a nada. Y si uno se acuerda cuando uno era adolescente, uno dice como, ay, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Y a uno se le ocurrió porque era adolescente, en verdad. Esa es la verdadera razón de todo. Y pasa que el adolescente es muy sorprendente porque él puede tener el pensamiento crítico y te puede decir como, sí, Pepito lo mataron porque cruzó con luz roja. Pero eso no quiere decir que él no vaya a cruzar con luz roja. Porque claro, como que en el fondo él siente que sí, la gente se muere por no cruzar con luz roja, pero a él no le va a pasar. Él no se va a caer, no sé.
las niñitas que tienen embarazo adolescente y tienen a todas las amigas embarazadas, obvio que ya no le va a pasar. En el fondo ellos tienen una conducta en que ellos no ven el riesgo en las conductas de riesgo. Y es por eso que uno los tiene que acompañar y los tiene que guiar. Porque en el fondo, y es la edad en que van a probar todo. Van a probar el cigarro, van a probar el alcohol, van a probar las drogas, van a tener conductas violentas. En el fondo, y cómo se vayan desempeñando según el feedback que reciben, lo van a seguir haciendo o no. Entonces, de la forma, si mi adolescente prueba la marihuana y recibe un feedback positivo al consumo de marihuana, lo más probable es que él termine consumiendo marihuana. Ahora, si mi adolescente, no sé, juega básquetbol y le va bacán y él siente que es, pero así, lo máximo del mundo mundial juega el básquetbol, lo más probable es que él se mantenga jugando básquetbol y no esté fumando marihuana en la esquina. Sí. Pero en el fondo es como el feedback que él recibe según las conductas, pero él no va a tener susto de probarlas. Entonces, por eso es muy importante acompañarlos en ese momento. Y en ese momento, ¿qué es lo que pesará más, como el ámbito más familiar o el entorno de los amigos? Las dos cosas van de la mano, porque en cierta forma, bueno, los equipos, los trabajos que hay como en modulación de comportamiento adolescente, si bien hablan que es súper importante la estructura familiar. El hecho de tener una estructura familiar en una casa en que yo no estoy hablando de que sean la familia perfecta, papá, mamá, niñito, niñita, todos felices, rubios, ojos azules, sino que estoy hablando en el fondo de estructuras familiares en que a lo mejor no sean hogares tan típicos, pero que sean hogares en que, por ejemplo, se den tiempos de conversación, en que, por ejemplo, algo tan tonto como, no sé, comer todas las noches juntos o levantarse los fines de semana a tomar desayuno en familia. En el fondo uno puede dar instancias de manera de que a lo mejor conductas que ven los amigos te las pueda conversar en la casa, pero en el fondo uno les tiene que dar el pie para que ellos te planteen lo que está pasando, porque si no al final ellos reciben solamente una cara de la moneda y no la otra. Entonces nosotros tenemos que generar instancias de conversación con los adolescentes y que no sea así como en el fondo como uno que llegue el cabro y uno se lo paquea y le diga, pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso? No sé qué, porque al final percibe que uno solo lo reta, sino que en el fondo sea una conducta mucho más amigable. Entonces como que uno debería tratar como casa, de tener como estructuras en que uno comparta sin peleas magnánimas, en que cada uno dé su punto de vista, en que opinen, y uno se da cuenta que en la casa hay distintas opiniones para distintas cosas que uno de repente le llama mucho la atención, porque uno dice, ¿por qué opinan esto que es súper distinto y yo nunca ni siquiera me lo había cuestionado? Entonces eso se tiene que ir dando en la familia y es una manera de contener un poco al grupo de amigos. Y claro, y hay muchos trabajos que son de éxito de modulación de conductas que hablan que en el fondo que si yo tomo un grupo de adolescentes y los manejo con conductas, por ejemplo, los grupos neozelandeses son los que llevan más la ventaja. Nueva Zelanda tuvo como un gran cambio en lo que es como consumo de drogas, nada que ver con ginecología, pero en el fondo tuvo un gran cambio con todo lo que es consumo de drogas porque ellos les crearon como imágenes positivas en la adolescencia, entonces crearon lugares especiales para hacer deporte, en que interaccionaban entre distintas clases sociales, en que dejaba de ser importante si es que yo podía o no podía comprar la raqueta de tenis, porque si yo era bueno jugando tenis, iba a tener la raqueta y iba a jugar con mi amigo. Y en el fondo van creando grupos como protegidos un poco, en que ellos no se exponen a conductas de riesgo porque están en conductas protegidas, que son en el fondo como el deporte, con grupos religiosos. Y con grupos religiosos no me refiero a grupos católicos, sino que me refiero a cualquier grupo de culto religioso, porque puede ser en grupos judíos, en grupos, que en el fondo todos comulgan con las mismas opiniones. Finalmente esto igual se puede emular en el fondo, pero claro, los estudios por lo general tienden a agrupar grupos religiosos. Pero en el fondo uno puede modular un poco con quién se juntan, cómo se juntan. De repente, no sé, si uno tiene amigos que son pares, que tienen hijos de la misma edad, uno puede hacer que ellos sean grupos de amigos, que tengan actividades en común, y de esa manera uno va como en el fondo modulando un poco qué quiere que vean, qué es bueno y qué es malo, porque uno en el fondo al final lo que uno quiere entregar a la sociedad es un adulto decente, pues uno tampoco quiere que su cabro sea así como... Que sea un aporte. Sí, que sea un aporte, uno quiere que sea bueno, que sea solidario. En el fondo uno quiere mucho más que, en el fondo que conductas de riesgo, no conductas de riesgo, uno quiere tener un buen ser humano finalmente. Entonces todo eso se ve con eso. Claro, y así como tú dices, la comunicación y la contención son súper importantes también en todo este proceso. El que también los mismos adolescentes puedan hablar y compartir con sus padres lo que realmente les pasa o lo que sienten. Sí, es súper importante. Y lo otro que es súper importante que uno de repente se olvida, porque todo el rato uno dice como, ay, es que los adolescentes son tan difíciles, pero también los papás le tenemos susto a los adolescentes. En el fondo uno igual todo el tiempo uno dice como, oh, es que cuando llegue la adolescencia, ¿cómo voy a hablar con él de esto? Claro. O a lo mejor si yo le digo, no sé, que hay gente que fuma marihuana, él va a fumar marihuana,
o si le digo que Pepita de los Palotes fue mamá a los 13 años, ella se va a acostar con el pololo y va a ser mamá, y uno como que le tiene mucho susto acercarse a su adolescente. Y uno tiene que dar instancia en el fondo en que a uno también le cuesta, uno lo tiene que reconocer. En el programa Adolescencia, pucha, yo sé que le vamos a tocar más adelante, pero nosotros tenemos como una instancia que es como la mediadora. La mediadora es una persona que te ayuda de repente a desarrollar instancias de conversación en estos temas, que son temas que a uno le cuestan mucho en la casa. Me imagino. Y en el fondo, acordémonos que si bien los niños ahora y los adolescentes son mucho más abiertos en muchos más puntos de vista, nosotros no somos tan abiertos en esos puntos de vista. Entonces uno de repente uno puede decir como, y de repente a mí me pasa con mis pacientes, que mis pacientes me dicen como, digo, pucha, no sé qué, y has hecho esto, y me dice, obvio que sí, pero yo creo que mi mamá sabe. Y como que yo en mente digo, obvio que su mamá no se lo imagina, claro. porque en el fondo nosotros somos otra generación. Sí. Entonces como que, y ellos dan por sentado muchas cosas mucho más normales que a lo mejor a nosotros como papá nos da susto abarcar con ellos. Claro. Entonces uno también como papá tiene que perderle el susto a la adolescencia y entender que uno tiene que empezar a conversar de otra forma, a lo mejor conversar de una manera más relajada, pero poniendo límites siempre, porque eso también es importante, él tiene que saber lo que es bueno y es malo. Y nosotros como papás les enseñamos lo que es bueno y es malo. Sí, de todas maneras. Cecilia, tú comentaste también la importancia con el rol de los padres, ¿cierto? Sí. ¿Ellos también necesitan herramientas de apoyo para esta etapa? ¿Y cuáles podrían ser esas ellos herramientas? necesitan muchas herramientas de apoyo porque yo diría que la paternidad en su totalidad es un momento en que uno se siente superado 1850 veces. La adolescencia te pone a prueba en todos los aspectos, porque uno va a pasar por rabia, uno va a pasar por un momento en que como que quiere ser el papá bacán y como ir con todas con ellos, uno los quiere acoger, pero uno quiere protegerlos y que no sufran. Entonces es un poco abismante saber si uno puede o no puede hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Uno entra como en la disyuntiva de lo restrinjo mucho o soy más liberal, porque a lo mejor si lo restrinjo lo va a hacer escondidas, pero si soy liberal me lo va a contar todo. Y en verdad uno, ahora mirándolo para atrás como adulto, uno se da cuenta que independiente de que para algunas cosas sus papás eran muy liberales, uno aún así no les contaba que las hacía. Entonces en el fondo el hecho de ser liberal o ser muy, no me libra en el fondo de la confianza absoluta de mi adolescente, no me garantiza nada. Entonces es bueno como papás empezar a aprender a comunicarse y reconocer que el adolescente que tiene en el frente no es un monstruo que de repente tiene 12 años, sino que es su mismo hijo que era adorable cuando tenía 4 y 5 años. Y uno tiene que empezar como a trabajar el vínculo para empezarlo a hacer y preguntando cómo, en el fondo, a emprender a conocer a su adolescente, que es una persona nueva en el fondo. De todas maneras, ¿existen algunas herramientas de apoyo para los papás que tú podrías destacar? Sí, acá la idea principal del programa es la figura de la mediadora, que es la Jime, que ella es la principal herramienta, en el sentido en que ella crea instancias de conversación entre los adolescentes y los padres. Y muchas veces esas instancias de conversación se tocan temas o se tocan preguntas que a lo mejor los papás nunca se habían atrevido a hacerle al hijo, pero que sí las hace la mediadora. Ya. Entonces esto facilita un poco iniciar conversaciones en temas que de repente uno no conversa con ellos. O sea, de repente uno no se le ocurre preguntarle a su adolescente como qué whatsappea con las amigas. Claro. O qué páginas les gusta ver en YouTube. Así son cosas que uno nunca se lo cuestionó y de repente en la instancia de la mediadora surgen temas de conversación que uno nunca había hecho. Sí. Y lo mismo de ver en el fondo que ella es capaz de preguntarle, te empieza a normalizar a ti como el vínculo que uno tiene con el adolescente. Yo creo que la mediadora es una excelente herramienta del programa, porque también reconoce esto de que uno como papá, uno de repente dice, pucha, voy a tirar la esponja porque no sé cómo manejar esto. Se sienten más superados algunas veces. Y también con respecto también a lo que estábamos hablando recién, ¿qué pasa con aquellos hijos que son más rebeldes y les cuesta poner límites? Los límites son buenos. Eso es algo, porque uno se siente mal cuando pone límites. En todo ámbito, en el ámbito de mi relación de pareja, en el ámbito de mis amistades, uno siente que como de alguna manera la sociedad nos dijo que poner límites, como que uno queda como la persona pesa mala onda. Y la verdad es que yo no soy antipático cuando pongo límites. De hecho, todo lo contrario, cuando yo pongo límites construyo seguridad en la crianza de los niños. Entonces, es importante poner límites y ir trabajando con ellos. Y cuando decimos límites, ellos tienen que saber hasta dónde pueden llegar. El adolescente te prueba, que eso es algo el adolescente es desafiante. Entonces, en el fondo, tú le vas a decir como, no hagas esto, y él va a tratar de hacerlo. Entonces, uno tiene que mantenerse firme. Cuando uno le dice como,
no, yo creo que no es bueno que vayas a la fiesta hasta las 5 de la mañana. No puede haber un punto de declive de pucha, mamá, pero es que todos van hasta las 5 de la mañana, sino que uno ahí tiene que ser capaz de decirle como, flaco, no, ¿cachai? El pacto era que iba a estudiar y te ir bien en la prueba, y entonces iba a poder ir a las 5 de la mañana, pero no lo hiciste, entonces no puedes ir a las 5 de la mañana, y lo siento, o sea, uno tiene que ser capaz de poner límites, y claro, y hay niños que efectivamente son mucho más rebeldes, a uno le cuesta mucho más, y lo malo de eso es que son, por lo general, con ellos con los que uno bota la esponja. Porque uno, como al que se porta bien, como que uno está súper feliz al final. Claro. Pero cuando uno tiene, y típico en las familias cuando hay como 1000 hijos, el más chico es el más rebelde, uno se da cuenta que como que los papás como que, uno siempre excusa que el más chico es el más rebelde porque los papás estaban cansados. Y es cierto, si en el fondo igual cuesta poner límites y mantenerlos. Sí. En el fondo, cuando uno tiene un hijo rebelde, no puede tirar la esponja. Claro. Uno tiene que seguir apoyándolo. Él también te está probando qué tanto lo puedes contener. De repente hay conductas de rebeldía en que uno tiene a lo mejor adolescentes que, a mí me ha pasado, que tienen consumo de drogas o que tienen conductas en el fondo de actividad sexual que a lo mejor como que son muy riesgosas y en el fondo ella no lo hace lo hace por llamar la atención, es como un grito desesperado de ayuda a sus papás. Entonces uno tiene que ver que en el fondo que este adolescente que trata una y otra vez de pasar los límites es porque en el fondo de alguna manera está llamando tu atención. Entonces uno ahí tiene que como papá decir como pucha, si es que en verdad no es que él sea malo como el madre. Sí. Él en el fondo me está diciendo, mami, me está pasando algo. Claro, entonces hay un signo de alarma quizás. Uno tiene que ser capaz de ver esos signos de alarma y no solamente enojarse y decir como esto me supera y adiós, que haga lo que quiera. Claro, y ahora te hago la pregunta al revés. ¿Qué pasa si a un adolescente no le pones límites? Si a un adolescente no le pones límite, puedes obtener cualquier cosa, porque hay adolescentes que, acá pasa que los adolescentes van madurando a distinto tiempo, entonces uno tiene adolescentes que son súper maduros, adolescentes que son súper inmaduros, y lo otro es que además está muy determinado por las experiencias de vida, entonces uno tiene, por ejemplo, ese típico adolescente que, no sé, se le murió la mamá cuando tenía 12 años, entonces esa niñita mayor que se le murió la mamá cuando tenía 12 años es una adolescente ejemplar, ¿cachai? Cocina, lava la loza, lleva a los hermanitos chicos al colegio, y tú dices, y ella sola se autorregula. Pero uno tiene adolescentes que no tienen la capacidad de autorregulación y que ellos van a probar y van a probar conductas extremas. Entonces, uno no puede apostar a que va a tener un buen adolescente en el fondo. Uno tiene que apostar a que uno sí va a tener que poner límites en algún momento. Y uno después va modulando y uno se da cuenta a medida que van creciendo, porque en el fondo también acá es que uno les da la oportunidad como de que ellos te demuestren que están respondiendo a la confianza que tú les das, que de repente tú le puedes decir como sí, sabéis que en verdad anda a la fiesta, yo te voy a ir a buscar, pero en el fondo si llegáis en malas condiciones generales, o sea, no hay otra fiesta. Y tú le das el voto de confianza y tenéis dos opciones, que llegue bien o que llegue mal. Y ahí es cuando tú tenés que atajar de nuevo el límite y a lo mejor por un tiempo mantenerlo contenido y después de nuevo tratar de hasta que se vaya creando un vínculo de confianza en que uno va trabajando eso. Claro, de todas maneras. Y justamente ahora te iba a preguntar por el mismo tema, ¿cómo incide el alcohol y las drogas también en las conductas de riesgo de los adolescentes? El tema de alcohol y drogas es muy importante en las conductas de riesgo, porque en el fondo cuando alguien está bajo el efecto de las drogas o bajo el efecto del alcohol, uno pierde un poco el sentido del peligro. Entonces sí están más expuestos y eso es real en el fondo. Cuando yo salgo y, no sé, y se me embriaga mi adolescente y pierde la conciencia, claramente está mucho más vulnerable a muchas más conductas y va a hacer cosas que no quería hacer. Y, por ejemplo, todos sabemos que alguien que consienta actividad sexual en estado de ebriedad no está consciente para consentir eso. Y eso uno se los tiene que enseñar a ellos, que en el fondo no es que uno les diga no tomes porque uno es mala onda. Uno le está diciendo no tomes porque no quiero que te expongas a una situación de peligro que tú no vas a saber manejar. Entonces uno tiene que, el tema de consumo de drogas es muy, muy importante, van de la mano. O sea, uno pregunta, uno indaga no solamente consumos personales, sino que consumos de amigos, consumos de pares, consumo de gente que ellos admiran, porque también de repente ellos pueden tener la imagen de alguien que es demasiado bacán y que sí consume, entonces ellos no lo ven como algo malo. Entonces uno tiene que indagar todas esas, porque eso uno va viendo en el fondo en la consulta qué tan susceptible es tu adolescente a presentarse a conductas de riesgo. Y efectivamente, cuando uno se presenta a una conducta de riesgo, uno se va presentando a todas. Es por eso que típico cuando era archivo te decían como no fumes, porque si fumas vas a terminar siendo marihuanero. Y es porque en el fondo sí existe una escalada en el fondo en todo lo que son las conductas de riesgo y uno no sabe hasta dónde va a llegar en el fondo esa persona con la escalada.
Claro, puedes comenzar con algo, pero puedes terminar en otra cosa. Y también con respecto a lo que estamos viviendo actualmente, me gustaría llevar esto también a la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué cuidados debiesen tener los jóvenes? Porque justamente es como en esta etapa quienes creen que no se van a contagiar, que es lo que tú comentaste en un principio, que no le tienen... No le tienen miedo a nada. Exacto. Pucha, los adolescentes yo siento que son como una... Pobrecito. Yo encuentro que es la peor época para vivir la pandemia, porque el adolescente tiene mucha necesidad de vínculo social. Sí. Entonces ellos se sienten muy frustrados con ir al colegio. En la adolescencia pasan, o sea, fenómenos, pero mágicos en la vida, sí. Uno parte de la educación media, hay fiesta de graduación, ¿cachai? Te tituláis, vais al preuniversitario, o sea, son cosas que son como hitos reales en la vida de uno por toda la vida. Después, sí. Como que uno después como que se acuerda para atrás y uno se acuerda de esas cosas. Sí. Entonces como que los pobres adolescentes de ahora efectivamente se sienten súper como mermados en esto. Y ojo que ya no llevamos 3 meses, ya llevamos 1 año. Entonces ya es mucho más difícil de manejar. Y esto mismo de que ellos sienten que no se van a contagiar hace que te digan, ¿sabes que en verdad sí me puedo juntar con mis amigos? Y ahí uno tiene que como que reembarcarlo. Y de repente hay adolescentes que sí son mucho más empáticos y reaccionan al tema de, y uno lo ve, o sea, de repente, ya sí, pero si te juntas con tus amigos, no vayas a poder ir a ver a tu abuelita el fin de semana, por ejemplo. Claro. O no vas a poder... en el fondo tratar de concientizarlo en que esto es una responsabilidad global, de repente facilitarles un poco el contacto a través de otras formas. O sea, yo creo que en este momento uno no puede ser como tan paca de decirle así como no se puede hablar por teléfono en la casa, entonces no sé qué, pasarle el celular, que sea capaz de conversar con los amigos, de alguna manera que generen vínculos, que tengan reuniones por Zoom, pero en el fondo uno no les puede hacer perder el contacto con los otros adolescentes, sí. Pero siempre protegiéndolos y cuidándolos. Sí, de todas maneras. También te has referido en esta conversación, Cecilia, a la mediación relacional, ¿cierto? Sí. Me gustaría que nos contaras de qué se trata la mediación relacional, en qué consiste y también cómo facilita la comunicación entre distintas partes. Sí, la mediadora es una herramienta que es muy útil. Yo encuentro que tiene muchos beneficios. Yo creo que el primer gran beneficio es que efectivamente no estamos hablando de que la paciente va a ir al psiquiatra que todo el mundo le tiene pánico o a la psicóloga que todo el mundo le tiene susto. La mediadora no es una persona que está para ver relaciones que ya están rotas o enfermas, sino que en el fondo lo que busca es trabajar relaciones que en el fondo son normales para que no se deterioren y crear ventanas de buena relación. Entonces, es por eso que nosotros trabajamos con niñitos desde los 10 a los 14 años, que es en la etapa de adolescencia temprana. De manera de que construir acá las buenas relaciones, que no se alcancen a formar temas tabús, que no se alcancen a ocultar cosas, que se genere la confianza en la adolescente, de manera de que a lo mejor si los atajamos en este momento va a ser mucho más fácil el manejo de la adolescencia más adelante. De repente pasa que cuando uno tiene hijos adolescentes, uno cae en que es adolescente. No cuando empieza con el desarrollo puberal, uno cae que está en desarrollo adolescente la primera vez que te dijo, no sé, que le gustó a alguien o que fue una fiesta y que los amigos tomaron y uno ahí recién dice, Dios mío, mi hijo es adolescente. Claro. Pero ahí ya tu hijo no tiene 10 años, tiene a lo mejor 15, 14, 13 sí. Y uno perdió 3 años de ventana de tiempo en que en el fondo era el momento de construir una buena relación. Entonces la mediadora es una herramienta clave en eso y es una herramienta de confianza tanto para el adolescente como para los papás. Perfecto. Y cuéntame un poco también en qué consiste el programa de adolescencia temprana y por qué también está dirigido a adolescentes entre 10 y 14 años. ¿Por qué a esa edad? Sí, nosotros vamos a trabajar con adolescentes de 10 a 14 años y en fondo la idea de este programa fue ser un programa multidisciplinario que está constituido por pediatras, por ginecólogos infantiles y por los mediadores. Y la idea es trabajar cuando empiezan su desarrollo puberal, de manera de en ese momento inculcarles en el fondo la importancia de la prevención de los factores de riesgo de desarrollar conductas riesgosas en la adolescencia, como el consumo de drogas, como el inicio precoz de actividad sexual, de manera que ellos no se expongan. No una vez que ellos ya se expusieron, sino que adelantarnos a los hechos. De manera de crear en el fondo como una prevención a los hábitos de consumo exagerado, de promiscuidad, en el fondo de conductas que uno no quiere que desarrollen sus adolescentes más adelante, porque uno quiere que estén sanos, que se cuiden, que no les pase nada malo. Sí. Entonces ese es el enfoque. Y cuando uno llega es mucho en el fondo, y esto es muy obvio, en verdad es como todo en medicina, todo es más fácil prevenirlo que atacarlo cuando ya está establecido.
Y es lo mismo, o sea, es mucho más fácil que uno evite resfriarse a que uno se tenga que mejorar del resfrío. Entonces es como cuando la mamá te decía así como, ay, pero sal abrigada, ponte chaleco, no sé, esto es lo mismo. Cuando el programa de adolescencia es el ponte el chaleco, abrígate, no salgáis con el pelo mojado, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este programa. Perfecto. De manera después, más adelante, yo creo que en 1.000.000 de años más, vamos a poder evaluar si efectivamente son grupos que terminan siendo más protegidos y evitando en el fondo conductas de riesgo de toda índole de conductas de riesgo adolescente. O sea, de repente pasa que como el programa está inmerso dentro de esta área como medida ginecológica, todo el mundo cree que es como 100% como orientado. No, es orientado a todas las conductas de riesgo finalmente. ¿Y cuál podrías decir que es como el atributo diferenciador que tiene este programa a diferencia de otros que pudiesen también La haber? edad, yo diría que es uno de los principales factores porque nuestra idea es trabajar con adolescentes en forma mucho más precoz. Ya. Y lo otro, sin lugar a dudas, es la figura de la mediadora. Y es la idea en el fondo de prevenir más que ir tapando parches en el fondo. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros no queremos tapar parches, sino que queremos prevenir. Queremos prevenir trastornos de conducta alimenticia, queremos prevenir abuso de sustancias, queremos prevenir que mi adolescente a lo mejor vaya a ser abusada por algún amigo. Queremos prevenir en el fondo que un adolescente esté expuesto a una situación en la cual uno nunca querría que nadie estuviese expuesto. De todas maneras. Y bueno, además de ginecólogas, mediadora relacional. Y tenemos pediatras. Y pediatras. Tenemos pediatras. Bueno, en verdad tenemos una pediatra y un pediatra. ¿Ya? El pediatra hombre, gran valor, porque en verdad no es menor de que el adolescente hombre lo más probable es que se sienta mucho más seguro con él que con nosotras. Así que sí, es muy bueno tener un componente masculino en el equipo también. Claro. Porque, claro, pasa que de repente es más difícil. Pero sí también pasa que en todos los programas de adolescentes, por lo general, como existe esta imagen del ginecólogo infantil, como que se ha orientado mucho al género femenino, pero en verdad es súper importante también que uno sepa que esta ventana está abierta para los niños hombres y de que en el fondo, claro, el PAC pasa por una evaluación médica en que nosotros vamos a evaluar en qué estado del desarrollo está, qué está pasando, vamos a indagar factores de riesgo y el pediatra va a hacer por su lado lo mismo con los niñitos que son en el fondo hombres. Y la mediadora es tal vez lo que está en común acá, a lo mejor uno no necesariamente va a ir al pediatra, al ginecólogo y al mediador, pero si la mediadora es algo con lo que uno va a llegar finalmente sí o sí porque lo que nosotros queremos es mejorar vínculos. Perfecto. Ese es como el flujo que existe en el programa. Sí. Excelente. Bueno, y para ir terminando esta conversación, me gustaría entonces que le enviaras un mensaje a los papás también que nos están viendo y si es que tienen que tener algún cuidado o pueden también consultar con los integrantes del programa para lo que tú comentaste, la importancia de la comunicación y evitar conductas que pueden ser de riesgo para los adolescentes. Ay, sí, yo creo que si le tuviese que decir una cosa a los papás es que no tengan pánico. Que no tengan pánico y que lo van a hacer bien. Y que sepan que se puede pedir ayuda, que es normal sentirse superado, que traten de conversar con sus hijos, que traten de pasar la mayor cantidad de tiempo de calidad con ellos, que conversen y que sean chatos en eso, que almuercen juntos, que coman juntos, que vean películas juntas, que creen todo tipo de instancia en que ellos se puedan comunicar. La comunicación, la buena comunicación es la base de un desarrollo exitoso finalmente. Y que ellos no sientan vergüenza si es que se sienten superados, tienen al equipo, nosotros estamos para apoyarlos en el fondo en esos momentos, pero que no tengan susto y que traten ahí de pasar muchas horas en familia. Bueno, muchas gracias Cecilia por habernos acompañado hoy día en esta conversación que tuvimos, estuvo muy buena. No, muchas gracias a ti. Y muchas gracias también a todos los que nos vieron. Si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo por Instagram, Facebook y YouTube, así que los invitamos también a que nos sigan en estas 3 plataformas y les vamos a estar informando como siempre nuestro próximo live para que nos envíen todas las preguntas que quieran. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.